Un amigo mío vino a visitarme y preguntó por qué dormía en el cuarto de servicio. Mi nuera sonrió con desprecio y dijo: «Esta casa es mía. Los viejos deben callarse». No sabía quién era él. Y solo 10 minutos después, ¿sabes ese momento cuando te das cuenta de que tu vida entera está a punto de cambiar? Bueno, el mío sucedió un martes normal por la tarde cuando sonó el timbre. Estaba en el lavadero, o mejor dicho, en lo que quedaba de él. Porque mi cuarto ahora estaba ahí, apretujado entre la lavadora y la pared húmeda que nunca se secaba. 2 metros por 3, una ventanita que apenas dejaba pasar la luz. El olor a humedad se me pegaba a la piel como una segunda ropa, de esas que no puedes quitarte ni lavándote 3 veces. Cuando escuché la voz de don Héctor en la sala, mi corazón dio un salto. Don Héctor, hacía 6 meses que no veía a mi viejo compadre. 6 meses desde que Vanessa había cortado poco a poco todos mis lazos con el mundo exterior. «El señor está muy cansado para recibir visitas», les decía a mis amigos en la puerta. «Anda tan confundido últimamente, mejor no molestarlo. Si todavía no te has suscrito al canal Los Consejos del Abuelo, hazlo ahora mismo, porque lo que viene va a tocar cada fibra de tu cuerpo, y vas a querer seguir hasta el final». Salí del cuarto de servicio despacio. Las articulaciones me dolían, no solo por la edad, sino porque ese colchón delgado de espuma barata me estaba destrozando la columna. Yo, Roberto, que durante 40 años había dormido en una cama king size, con colchón ortopédico, ahora me despertaba con dolores que subían desde la cintura hasta el cuello. Cuando llegué a la sala, mi sala que Guadalupe y yo habíamos decorado piedra por piedra durante 4 décadas, la escena me atravesó como vidrio. Vanessa estaba sentada en mi sillón de cuero. Ese sillón café que había pertenecido a mi abuela, traído en tren desde Zacatecas. Tenía las piernas cruzadas, uñas rojas golpeando el descansabrazos, con esa sonrisa de quien lo posee todo. Don Héctor estaba de pie, traje gris impecable, portafolio de piel italiana en la mano. Sus ojos, esos ojos cafés inteligentes que conocía desde hacía 40 años, recorrieron la sala. Lo vio todo. Las manchas en la alfombra persa que nadie limpiaba ya, el retrato de bodas de Guadalupe y yo que antes colgaba en la pared principal y que ahora estaba tirado en un rincón, volteado hacia la pared, los cojines bordados a mano por mi madre, arrugados y sucios. Y luego me vio a mí, demasiado flaco. El pantalón que llevaba era viejo, descolorido. No porque no tuviera otros, sino porque Vanessa había cerrado con llave mi closet y decía que la ropa bonita era un desperdicio para alguien que no salía de la casa. Mi cabello, que siempre había mantenido bien cortado y teñido, estaba gris y despeinado. Me veía 10 años mayor de mi edad real. Roberto. Su voz salió baja, controlada. Pero conocía a don Héctor, vi la rabia contenida en la comisura de su boca. «Qué gusto verte, compadre». Antes de que pudiera responder, Vanessa se levantó. 30 años, cuerpo de alguien que frecuenta el gimnasio religiosamente, cabello liso y brillante cayendo por la espalda. Llevaba un vestido muy caro comprado con mi dinero, me di cuenta después, y tenía ese aire de dueña de casa que me hacía sentir como un intruso en mi propia vida. «Don Héctor, qué sorpresa», dijo voz melosa falsa. «No sabía que estaba en la ciudad». «Llegué ayer de Monterrey», respondió él. Mirada fija en ella. «Vine a visitar a mi viejo amigo». «Pero dígame, Vanessa», hizo una pausa, mirando alrededor. «¿Por qué Roberto duerme en el cuarto de servicio?» El silencio que cayó en la sala fue pesado como plomo. Carlos, mi hijo, estaba sentado en el sofá. Mi sofá donde Guadalupe y yo veíamos películas los domingos. Bajó la mirada, no me defendió, no dijo nada, solo se hundió en el asiento como alguien que quiere desaparecer. Vanessa, sin embargo, sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a odiar. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Héctor», dijo, cruzando los brazos. «Usted entiende, ¿verdad? Los adultos mayores necesitan cuidados especiales, y ese cuarto es más adaptado,
más cerca del baño de servicio, más práctico para su rutina. Hizo una pausa y luego soltó las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Esta casa es mía ahora. Y los viejos, bueno, los viejos deben entender su lugar y callarse. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. No era la primera vez. Vanessa ya me había humillado de varias formas en estos últimos meses, pero decir esto delante de don Héctor, delante de un testigo externo, mostraba qué tan segura se sentía, intocable. Lo que ella no sabía es que don Héctor no era cualquier amigo. Era abogado fiscalista, socio fundador de uno de los despachos de abogados más grandes de Jalisco. Un hombre que había dedicado 50 años de su vida a desmantelar fraudes, desvíos de fondos y manipulaciones financieras. Y más importante aún, había sido el mejor amigo de mi esposa. Guadalupe confiaba en él más que en nadie en el mundo. Don Héctor no cambió de expresión. Solo abrió su portafolio lentamente, con esa calma quirúrgica de alguien que ha visto lo peor de la naturaleza humana y ya no se sorprende. Entiendo perfectamente, dijo, voz baja, peligrosamente calmada. Por cierto, Vanessa, hay algo de lo que debemos hablar. ¿Puedo ver ese cuarto de servicio? Vanessa titubeó por un segundo. Solo un segundo. Vi el miedo pasar por sus ojos. Pero ella era buena para esconder, buena para mentir, por supuesto, dijo, sonriendo de nuevo, pero es muy sencillo, ya sabe, nada extraordinario. Don Héctor me miró y en esa mirada vi todo. Vi que sabía, que había venido preparado o que los próximos 10 minutos iban a cambiar todo. Porque él no había venido a visitarme por casualidad, había venido a cumplir una promesa que le había hecho a mi esposa 3 años atrás. 2 meses antes de que Guadalupe muriera. Y Vanessa estaba a punto de descubrir que acababa de declararle la guerra a la persona equivocada. Pero antes de saber qué guardaba don Héctor en ese portafolio, necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí. Cómo un hombre de 70 años que había construido una vida entera fue reducido a una sombra en su propio hogar. Déjame contarte cómo se borra a una persona poco a poco. No es con violencia, no es con gritos, es con pequeños gestos, comentarios lanzados al aire, sonrisas falsas. Es como la erosión. No ves la piedra destruirse, pero un día miras y no queda nada. Cuando Guadalupe murió hace 3 años, mi mundo se derrumbó. 42 años de matrimonio. No se borran fácilmente. Tuvo un infarto fulminante un domingo por la mañana, mientras regaba las orquídeas en el jardín. Cayó ahí, entre las flores que tanto amaba. Ni siquiera tuve tiempo de decirle un verdadero adiós. Los primeros meses fueron una neblina de dolor. Carlos fue maravilloso, debo admitirlo. Dormía aquí 3 veces por semana. Hacía las compras conmigo, se sentaba a mi lado en el sofá solo para hacerme compañía. Mi hijo, mi único hijo, pensé que nunca lo perdería, pero entonces apareció Vanessa. Se conocieron en un evento de empresa. Carlos trabaja como jefe de proyecto en una compañía de tecnología. Vanessa era coordinadora de marketing. Bonita, articulada, llena de encanto. 8 meses después del funeral, Carlos me la presentó en un almuerzo dominical. Todavía recuerdo ese día. Llegó con un ramo de lirios blancos. Porque usted merece flores, don Roberto, dijo sonriendo. Elogió todo en la casa, la decoración, los cuadros, la vajilla. ¡Qué buen gusto, don Roberto! Esta casa tiene historia en cada rincón. Me cayó bien. Juro que me cayó bien. Cuando Carlos me dijo 3 meses después que se iban a casar, los abracé a ambos y di mi bendición. Guadalupe habría estado feliz de saber que nuestro hijo había encontrado a alguien. La boda fue hermosa, sencilla pero elegante. Vanessa llevaba un vestido de encaje que resaltaba cada curva de su cuerpo. Durante la fiesta vino hacia mí y dijo, «Gracias por aceptarme en la familia, suegro. Voy a cuidar muy bien a Carlos». Debí haber prestado atención a la palabra cuidar, porque para Vanessa, cuidar significaba controlar. 2 semanas después de la luna de miel, ella y Carlos vinieron aquí. «Papá»,
dijo mi hijo sentándose a mi lado. No deberías estar solo en esta casa tan grande. Pensamos, ¿qué tal si venimos a vivir contigo? Sería bueno para todos. Tendrías compañía y nosotros ahorraríamos renta. Parecía razonable, parecía cariñoso, parecía la solución perfecta a la soledad que me ahogaba. Dije que sí. Ese fue mi error, el error que me costaría mi dignidad. Al principio fue sutil. Vanessa reorganizó la cocina para hacerla más funcional. Cambió algunos muebles de la sala porque estaban demasiado viejos. Colgó cuadros nuevos para modernizar. La dejé hacer. Después de todo, era mi nuera y trataba de ser un suegro buena onda, no de esos suegros controladores que todos odian. Pero entonces empezaron los comentarios. Suegro, esa camisa está un poco pasada de moda. ¿No cree? ¿Qué tal si renovamos su guardarropa? Ay, don Roberto, ¿todavía usa estas ollas? Son tan pesadas. Voy a comprar unas nuevas antiadherentes. Esta alfombra persa es magnífica, pero ¿no sería tiempo de limpiarla? Tiene un olorcito como humedad. Cada comentario era una picadura. Pequeña, casi imperceptible, pero dolía. 3 meses después de su mudanza, noté que mis amigos habían dejado de venir. Don Pancho, mi amigo de 40 años, llamó una tarde preguntando si estaba bien. Roberto, he intentado visitarte 2 veces esta semana, pero Vanessa me dijo que no te sentías bien. ¿Todo está bien? Yo no me sentía mal. Ni siquiera sabía que don Pancho había venido. Confronté a Vanessa. Ella sonrió tranquilamente. Ay, suegro, perdón, es que usted duerme tantas siestas durante el día, pensé que era mejor no molestarlo. Y además, la casa está tan desordenada con las obras, hasta da pena recibir visitas, ¿no cree? ¿Qué obras? Yo no había autorizado ninguna obra, pero cuando subí a mi cuarto, la suite principal que Guadalupe y yo habíamos compartido durante décadas, encontré la puerta cerrada con llave. A eso, Vanessa apareció detrás de mí, llave tintineando en su mano. Estamos haciendo una pequeña renovación en el baño, infiltración, ya sabe. Mientras tanto puede usar el cuarto de visitas. El cuarto de visitas era más pequeño, mucho más pequeño, pero acepté. Era temporal, pensé, solo que temporal se convirtió en 1 mes, luego 2, luego 3, y mis cosas empezaron a desaparecer. Primero fueron las porcelanas de Talavera de mi madre, 18 piezas rarísimas pintadas a mano, que había coleccionado toda su vida. Estaban en la vitrina de la sala desde hace 20 años. Un día, la vitrina estaba vacía. Vanessa, ¿dónde están las porcelanas? Suegro, las guardé en un lugar seguro. Ya sabe, con la renovación podrían romperse, se las devuelvo después. Nunca las devolvió. Luego fue el reloj de bolsillo de oro, ese que mi abuelo me dio en su lecho de muerte, sosteniendo mi mano, los ojos ya opacos. Cuídalo, Roberto, es lo único que tengo. Desapareció de mi joyero. Vanessa, ¿viste mi reloj? ¿Qué reloj, suegro? Ah, el de oro. No, debe estar en algún lado. Anda tan distraído últimamente. Yo no estaba distraído, nunca había estado distraído, pero Vanessa empezó a plantar esa semilla en la cabeza de todos. Pobre don Roberto se está volviendo tan confuso. El otro día me hizo la misma pregunta 3 veces. Creo que es la edad, es normal. Carlos empezó a mirarme diferente, con lástima, con esa preocupación que se tiene por alguien que está perdiendo facultades. Y lo peor, le creyó. Cuando la renovación del cuarto terminó, porque sí hubo una renovación real, 35,000 pesos salieron de mi cuenta sin mi autorización. Vanessa me dijo sonriendo, suegro, quedó precioso, le voy a enseñar. Abrió la puerta de la suite principal. Mi cuarto, el cuarto donde había dormido con Guadalupe durante décadas, donde mi hijo fue concebido, donde lloré la muerte de mi esposa, estaba completamente diferente. Había pintado las paredes de gris oscuro, cambiado todo el mobiliario. La cama era nueva, moderna, capitonada. El armario empotrado tenía puertas de espejo. El baño había sido renovado con mármol de Carrara y acabados dorados. Era hermoso, era caro, y no había nada mío ahí. ¿Dónde están mis cosas?
Mi voz salió temblorosa. Ay, esos muebles viejos los doné, suegro. Estaban tan desgastados, pero mire qué maravilla quedó. Había donado la cama donde murió mi esposa, el armario que mi padre me regaló como regalo de bodas, el tocador de caoba que perteneció a mi abuela. Todo había desaparecido sin mi permiso, y cuando intenté hablar con Carlos, me abrazó paternalmente. Papá, entiendo que sea difícil aceptar los cambios, pero Vanessa solo quiere lo mejor. Esos muebles sí estaban muy viejos. La casa necesita modernizarse. No era cuestión de muebles, era cuestión de memoria, de respeto de quién era yo. Y papá, continuó en voz baja, puedes seguir en el cuarto de visitas, es cómodo ahí, ¿no? El cuarto de visitas se volvió demasiado pequeño, porque 2 semanas después, Vanessa me dijo que necesitaban ese cuarto para montar una oficina. Carlos iba a trabajar desde casa. A veces necesitaba espacio. Puede quedarse en el cuartito de servicio por ahora. Es solo mientras nos organizamos mejor. El cuartito de servicio medía 2 metros por 3, al lado del lavadero, con olor a humedad y una ventanita que apenas ventilaba. Y ahí me encontré, con mi ropa en cajas de cartón, con un colchón delgado de espuma, con una lámpara de noche que parpadeaba y amenazaba con apagarse en cualquier momento. 6 meses. Solo tomó 6 meses desde su mudanza hasta que me convertí en un prisionero en mi propia casa. 6 meses para perder mi espacio, mis cosas, mi dignidad. 6 meses para descubrir que la nuera amable era en realidad una manipuladora brillante. Y lo peor estaba por venir, porque Vanessa no solo quería mi casa, quería mi dinero. Y tenía un plan para conseguirlo todo. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo, dejar un like si esta historia te toca, y comentar desde dónde nos ves. Tu apoyo ayuda a otras personas a encontrar estas historias y saber que no están solas. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? No hablo de soledad, hablo de ser tratado como un mueble viejo que estorba, que ocupa espacio, que todos quieren ver desaparecer pero no tienen el valor de tirar. Así me sentía todos los días. Vanessa había tomado el control completo, y cuando digo completo, es realmente completo. Cambió todas las cerraduras. Lo descubrí un jueves por la mañana cuando intenté salir por la puerta principal para regar las orquídeas del jardín. Las mismas que Guadalupe había plantado, las últimas cosas vivas que quedaban de ella en esta casa. La llave no entró. Lo intenté de nuevo. Nada. Vanessa, la cerradura tiene un problema, llamé. Ella apareció de la cocina, secándose las manos en un trapo. Mi trapo, el que tenía girasoles bordados que mi hermana había hecho antes de morir. Ay, olvidé avisarle, suegro. Cambiamos las cerraduras ayer. Para la seguridad, ya sabe, ha habido muchos robos en el fraccionamiento. No había habido ningún robo. Vivíamos en una privada cerrada con seguridad las 24 horas. Y mi llave, solo Carlos y yo tenemos. Es más seguro así. Si necesita salir, nomás me avisa y yo le abro. Tener que pedir permiso para salir de mi propia casa. Deja que eso se impregne un poco. Pero lo peor no eran las cerraduras. Lo peor era ver a Vanessa usar mis cosas como si fueran suyas, como si ella hubiera construido esta vida, como si cada objeto no tuviera una historia, una memoria, un pedazo de mí. El juego de plata, por ejemplo. 128 piezas que mi abuela había traído de Zacatecas. Cada cubierto, cada plato, cada charola tenía una marca, un peso, un alma. Había usado ese juego en mi boda, en nuestras bodas de plata, en los 80 años de mi madre. Vanessa lo usaba para cenar con sus amigas. Todos los viernes organizaba cenas. Invitaba a 5 o 6 amigas, mujeres de su edad, llenas de botox, uñas hechas, ropa de marca. Llegaban riendo fuerte con sus bolsas de marca y sus perfumes empalagosos que tomaban posesión de toda la casa. Y Vanessa servía en mis platos, mis copas de cristal, mis cubiertos de plata. Yo me quedaba encerrado en el cuartito de servicio. Podía escuchar las risas, el tintineo de las copas, la música fuerte,
Era como si yo no existiera, como si mi presencia fuera una molestia que debía ocultarse. Una vez me atreví a salir. Tenía sed. Solo quería un vaso de agua. Crucé el pasillo. Entré a la cocina. Las amigas de Vanessa estaban ahí, sentadas alrededor de la mesa del comedor. Mi mesa, la de caoba maciza que Guadalupe y yo habíamos comprado en un anticuario en Puebla hace 30 años. Dejaron de hablar cuando me vieron. El silencio fue instantáneo y pesado. ¡Ay, suegro! Vanessa se levantó sonriendo, pero los ojos estaban duros. ¿Necesita algo? Solo quería agua. Claro, claro, se la llevo a su cuarto. Quédese tranquilo, regrese allá. Debe estar cansado. Me escoltó como si fuera un niño, o peor, como si fuera un loco que no podía circular libremente. Cuando regresó con el vaso de agua, la escuché decirles a sus amigas riéndose: «Pobrecito, se le va la onda. Anda medio perdido a veces». Ellas se rieron también, se rieron de mí. Y esa noche, mientras ella tomaba vino de la cava que Guadalupe había formado durante 20 años, botellas que costaban 800 pesos cada una. Yo me quedé en el cuartito mirando el techo manchado de humedad, saboreando el sabor amargo de la humillación. Pero lo que realmente me rompió fue descubrir qué estaba haciendo con mi dinero. Guadalupe me había dejado bien, muy bien. Además de la casa que valía 1.000.000 de pesos, había inversiones, ahorros, una pensión generosa. Recibía alrededor de 45.000 pesos al mes. No era rico, pero era cómodo, suficiente para vivir bien, viajar, ayudar a mi hijo. Solo que el dinero empezó a desaparecer. Al principio fueron sumas pequeñas. Vanessa me pedía firmar cheques para pagar las cuentas de la casa. Supermercado, luz, agua, internet. Tenía sentido, vivían conmigo. Era justo compartir los gastos. Firmaba sin pensar mucho. 1.800 pesos, 2.500, 3.200, pero luego empecé a notar. 3.000 pesos de supermercado mensual. Éramos solo 3 personas. Incluso comprando productos caros, no daba eso. Pedí ver las facturas. Ay, suegro, las tiré sin querer, pero puede confiar en mí, todo está correcto. Confiar. Esa palabra empezaba a darme náusea. Cuando finalmente logré acceder a mi estado de cuenta bancario, porque sí, Vanessa había cambiado la contraseña de mi banca en línea diciendo que era por mi seguridad. Casi me desmayo. 327.000 pesos en 4 meses. Transferencias, retiros, compras, todo autorizado con mi firma. O al menos lo que parecía ser mi firma. Mueblería, 85.000 pesos. Joyería, 42.000 pesos. Tarjeta de crédito que ni siquiera sabía que existía, 110.000 pesos. Transferencia a la cuenta de Vanessa, 85.000 pesos. Me daba vueltas la cabeza, se me revolvía el estómago. Busqué a Carlos. Estaba en la sala con su laptop. «Carlos, tenemos que hablar». Apenas levantó la vista. «Dime, papá, han salido 327.000 pesos de mi cuenta». Ahora sí me miró, pero no con preocupación, con fastidio. «Papá, tú autorizaste todos esos gastos. Vanessa se encarga de tus finanzas, para que no tengas que preocuparte. Andas tan distraído últimamente». «No estoy distraído». Mi voz salió más fuerte de lo que quería. «Carlos, son 327.000 pesos. Yo no autoricé eso. Papá, por amor de Dios, Vanessa te ayuda. Sin ella estarías perdido en esta casa tan grande, sin saber pagar una cuenta. Deberías agradecerle en vez de inventar estas cosas». «¿Inventar? Mi propio hijo llamándome mentiroso. Carlos, te crié solo después de que murió tu madre cuando tenías 10 años. Trabajé 40 años como contador público. Administré empresas. Nunca dejé una cuenta sin pagar. Y ahora me dices que no sé manejar mi propio dinero». Él suspiró. Ese suspiro cansado de alguien que trata con un niño terco. «Papá, se le va la onda a todos. No es una vergüenza, pero tienes que aceptar ayuda». Regresó a su computadora. Para él, la conversación había terminado. Para mí, algo murió ahí.
porque me di cuenta de que Carlos había elegido, y no me había elegido a mí. Esa noche, sentado en el colchón delgado del cuartito de servicio, lloré. Lloré por primera vez desde que Guadalupe había muerto. Lloré por mi matrimonio, por mi hijo, por mi casa, por mi dignidad. Pero en medio de las lágrimas, algo empezó a crecer en mí. Rabia. No una rabia destructiva, una rabia constructiva, la rabia que enciende un fuego donde antes solo había cenizas. Porque yo no era un viejo confuso, no era un pobre tipo que necesitaba que lo cuidaran. Era Roberto, 70 años, contador público retirado, hombre que había construido una vida, que había criado a un hijo, que había sobrevivido a la muerte del amor de su vida. Y si Vanessa pensaba que iba a destruirme sin pelea, estaba muy equivocada. Porque esa noche, en silencio, empecé a trazar un plan que tomaría tiempo, paciencia, inteligencia, pero que al final haría que Vanessa pagara por cada humillación, cada mentira, cada peso robado. Fue una noche de agosto cuando todo cambió en mí. 3:15 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj digital roto que parpadeaba en la mesita al lado del colchón. Llevaba horas despierto, mirando las manchas de humedad en el techo. Esas manchas tenían formas extrañas. Una parecía un dragón, otra una cara deformada. Me quedaba ahí noche tras noche, catalogando las manchas como si fueran constelaciones de mi propio infierno particular. Pero esa noche fue diferente, porque me di cuenta de algo. Vanessa había cometido un error que las mujeres como ella siempre cometen cuando se sienten demasiado poderosas, demasiado seguras. Me había subestimado. Vanessa veía a un viejo de 70 años, cabello blanco, manos temblorosas, viviendo en un cuartito miserable. Veía una víctima, un pobre tipo, alguien que se había rendido. Pero no veía quién era yo realmente. Roberto Méndez, licenciado en Contaduría Pública por la UNAM, 40 años de carrera en una multinacional, pasando de asistente a director de control de gestión. El hombre que había auditado los balances de empresas multimillonarias, que había encontrado fraudes escondidos en hojas de cálculo complejas, que nunca en 4 décadas había dejado pasar un número erróneo. Los números no mienten. Los números eran mi lengua materna. Me levanté de la cama despacio, las articulaciones crujiendo. El piso estaba helado. Agosto en Guadalajara, así es. Días calurosos, noches frescas. Abrí la puerta del cuartito con cuidado para no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Vanessa y Carlos dormían en la suite del segundo piso, mi antigua suite. Fui a la cocina con pasos silenciosos. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo, de determinación. Encendí la vieja laptop, que todavía funcionaba. Vanessa me había dado una nueva, más fácil de usar, pero había guardado la vieja justamente para esto. Ella no sabía que yo sabía usar computadoras. La dejé pensar que era un analfabeto digital. Conveniente, accedí a mi cuenta bancaria vía el sitio del banco. La nueva contraseña, la que Vanessa había cambiado por mi seguridad, la había descubierto hacía unas semanas. Estaba en un post-it pegado debajo del teclado de su computadora. La gente arrogante es descuidada. Y entonces empecé. Abrí una hoja de Excel, mi vieja amiga de 4 décadas. Creé columnas, fecha, monto, destinatario, descripción, autorización, y empecé a transferir cada movimiento de los últimos 6 meses a esa hoja de cálculo. Me tomó 3 horas. Cuando terminé, el sol empezaba a salir. Una luz pálida entraba por la ventana de la cocina, iluminando mi obra. 487,000 pesos. Esa era la cantidad total que había desaparecido de mi cuenta. No 327,000 como pensaba antes. 487,000 pesos. Pero lo más importante no era el monto, era el patrón. 12 transferencias a la cuenta de Vanessa, siempre en montos fraccionados para parecer gastos diversos. 9,200 pesos, 14,500, 6,800.
14 cheques cobrados, y ahí está. Yo nunca en toda mi vida he firmado un cheque con la escritura inclinada hacia la derecha. Mi firma siempre ha tenido una inclinación hacia la izquierda, una característica que adquirí cuando me rompí la muñeca a los 30 años y tuve que reaprender a escribir. Pero estas firmas en los cheques, todas inclinadas a la derecha, falsificación. Fotografié cada página del estado de cuenta con mi viejo celular. Vanessa también me había dado un smartphone nuevo, más moderno, pero había guardado el viejo escondido. Tomé fotos de los cheques compensados, de las transferencias, de todo, y entonces empecé a buscar otra cosa. En el armario del lavadero que estaba junto a mi cuartito y que Vanessa abría rara vez porque no le gustaba la limpieza pesada, había guardado cajas con documentos que ella pensaba que había tirado. Encontré la carpeta verde, la que contenía los inventarios de las antigüedades de la casa, hechos cuando Guadalupe murió. 16 objetos desaparecidos, el reloj de bolsillo de oro, valuado en 60,000 pesos, 3 porcelanas de Talavera, las otras 15 todavía no las había localizado, 32,000 pesos cada una. Un candelabro de bronce del siglo XVIII que estaba en el recibidor, 14,000 pesos. Un reloj suizo que perteneció a mi abuelo, 45,000 pesos. La lista continuaba. Cada objeto, cada memoria, cada pedazo de mi historia había sido vendido, transformado en dinero para que Vanessa lo gastara en ropa, joyas, cenas. Lo fotografié todo. Regresé al cuartito antes de que se despertaran. Escondí todo en un sobre manila debajo del colchón, y entonces tomé el viejo teléfono e hice algo que no había hecho en 6 meses. Llamé a don Héctor. Respondió a la tercera llamada. Voz adormilada pero alerta. Roberto, mi voz salió temblorosa pero firme. Héctor, te necesito. Necesito ayuda, pero no puedo hablar ahora. ¿Dónde estás? En Monterrey, junta con clientes. Regreso en 15 días. Cuando regreses, ven a verme por favor. Y Héctor, no avises que vienes, ven de sorpresa. Hubo una pausa. Luego, Roberto, ¿estás bien? ¿Estás en peligro? No estoy en peligro físico, pero mi voz casi se quiebra. Pero me están robando, manipulando, y mi hijo le cree a ella, no a mí. Entiendo. Su voz cambió, se volvió dura, profesional. La voz del abogado que había defendido cientos de casos. ¿Tienes pruebas? Las tengo. Guárdalas bien. No dejes que las descubra. ¿Puedes aguantar 15 días más? Puedo. Entonces aguanta, compadre. Porque cuando yo regrese, vamos a acabar con esto. Te lo prometo. Colgué, y por primera vez en meses sonreí. Desde ese día me convertí en alguien más. Por fuera seguí siendo el mismo, el viejito confuso, olvidadizo, que vivía en el cuartito de servicio. Incluso exageré. Empecé a preguntar las cosas 2 veces, a olvidar nombres, a parecer más frágil. Vanessa lo adoró, bajó completamente la guardia. Empezó a ser aún más descuidada. Dejaba documentos regados, hablaba por teléfono sin cerrar la puerta, se jactaba con sus amigas de lo fácil que era todo. Y yo documentaba todo. Grabé conversaciones donde se burlaba de mí con Carlos. Fotografié más estados de cuenta. Encontré recibos de venta de mis antigüedades en sitios especializados. Descubrí que había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre con un límite de 120,000 pesos. Todo reventado. 15 días. Ese fue el tiempo que don Héctor tardó en regresar de Monterrey. 15 días que parecieron 15 años, pero aguanté. Porque sabía que la venganza servida fría es más sabrosa. Y cuando don Héctor tocara esa puerta, cuando Vanessa abriera sonriendo sin saber quién estaba realmente ahí, su imperio de mentiras iba a derrumbarse. Y yo iba a estar ahí, en primera fila, para presenciar cada segundo de su caída. Si te gusta esta historia, no olvides dejar un like, suscribirte a los consejos del abuelo y comentar desde dónde nos ves. Tu apoyo ayuda a más gente a encontrar estas historias importantes. Instagram, Facebook, redes sociales. Herramientas maravillosas que Vanessa dominaba como una experta.
Lo descubrí por casualidad un martes por la tarde. Había dejado su celular en la cocina mientras se duchaba. La pantalla estaba desbloqueada y ahí estaba su perfil. Casi 50.000 seguidores. La familia es todo, decía la bio. Empecé a bajar por el feed y se me revolvió el estómago. Foto regando en el jardín, sonriendo. Leyenda: cuidar a mi suerito adorado es mi mayor alegría. La familia es todo, amor de familia. Respeto a los mayores. No era bendecida. 3.000 likes, cientos de comentarios. ¡Qué belleza! ¡Qué suerte tiene el suegro! Ejemplo de familia. Dios te bendiga por cuidarlo. Me acordaba de ese día. Me acordaba porque había tenido hambre. Era el Día del Padre. Vanessa había preparado un almuerzo especial. Carne asada, frijoles charros, arroz a la mexicana, ensalada elaborada. El olor había invadido toda la casa. El estómago me había gruñido toda la mañana, pero nadie me había llamado a comer. Me quedé en el cuartito esperando. A la 1 de la tarde escuchaba risas viniendo del comedor. Escuchaba ruido de cubiertos, de vasos. Estaban comiendo, Vanessa, Carlos y 4 personas más que no conocía. Sus amigos. A las 4 de la tarde, con tanta hambre que estaba mareado, salí del cuarto y fui a la cocina. La mesa se estaba levantando. Vanessa guardaba las sobras en tuppers. «Ay, suegro, perdón, pensé que estaba durmiendo». Lo llamamos pero no respondió. Mentira. Nadie me había llamado. Había estado despierto todo el tiempo, justamente esperando. ¿Sobró comida? Mi voz salió pequeña. Odiaba tener que pedir. Ahí solo queda un poco de frijoles y ensalada. Pero alcanza. No, déjeme hacerle un plato. Me sirvió en un plato desechable, de esos de plástico que se usan para días de campo. 2 cucharadas de frijoles fríos, 3 hojas de lechuga marchita, un pedacito minúsculo de carne asada, más hueso que carne. Las sobras de mi propio dinero, de mi propia casa, el Día del Padre. Y 30 minutos después, subió esa foto, nosotros 2 sonriendo en el jardín. Me había pedido: «Venga, suegro, vamos a tomarnos una foto bonita». Fui porque una parte de mí todavía quería creer que había algo ahí, un resto de humanidad. La foto era perfecta, su sonrisa sincera, la mía cansada pero presente. Nadie vería el hambre, nadie sabría la humillación, pero lo que realmente me destrozó fue descubrir qué hacía con mis cosas. Empecé a buscar en internet, sitios de antigüedades, mercados en línea, subastas. Usé descripciones de los objetos que habían desaparecido y encontré el candelabro de bronce del siglo XVIII, trabajo francés en relieve, vendido 3 semanas atrás por 6.800 pesos en un sitio llamado Reliquias del Pasado. La vendedora, usuario Vanessa Antigua, ni siquiera se había molestado en disfrazar su nombre. Seguí buscando. Una porcelana de Talavera de mi madre. 8.500 pesos, otra, 7.800. Un juego de 6 tazas de porcelana inglesa que mi abuela había traído de Londres en 1090. Cada objeto tenía una foto, algunas tomadas aquí mismo en mi sala. Reconocía la pared de fondo, la alfombra. Estaba vendiendo mi historia pedazo por pedazo, convirtiendo los recuerdos en dinero. Y lo peor, en los anuncios describía todo como herencia de familia. Piezas raras, antigüedades de valor. Sabía exactamente qué estaba vendiendo. Conocía el valor. No era ignorancia, era robo calculado. Fotografié cada anuncio, guardé los enlaces, todo documentado en mi carpeta secreta. Pero fue un jueves que obtuve la pieza más importante del rompecabezas. Vanessa estaba en el jardín hablando por teléfono. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Yo estaba lavando trastes. Sí, porque aunque vivía en un cuartito, todavía estaba obligado a ayudar con las tareas del hogar. Y la escuché. «No, mamá, relájate, todo está bajo control». Su voz estaba animada. El viejo no sospecha nada, completamente manipulado. Tomé mi teléfono temblando, abrí la grabadora. Presioné el botón rojo. ¿Cuánto tiempo más? Era la voz de otra mujer, probablemente la mamá de Vanessa.
Ay, no sé. Tiene 70 años, puede vivir otros 10, 15 años, pero no importa, en cuanto se muera, esta casa vale más de 1.000.000. Ya consulté con 3 inmobiliarias, y tiene sus inversiones también. Debe tener como 100.000 pesos guardados. Silencio. Luego, ¿y Carlos? No va a querer vender. Vanessa se rió, una risa baja, mala. Mamá, Carlos hace lo que yo quiero. Cree todo lo que le digo. Ya lo convencí de que su papá tiene principios de demencia. Cuando se muera vamos a vender todo, repartir el dinero y por fin vivir nuestra vida sin este viejo necio que me estorba. Mi mano temblaba tanto que casi dejo caer el teléfono. Pero seguí grabando. ¿Y si descubre algo? ¿Descubrir qué? Apenas puede usar un teléfono. Vive encerrado en ese cuartito sin contacto con nadie. Le corté todos sus amigos. Nadie viene a verlo. Está completamente aislado. Es la víctima perfecta. Víctima perfecta. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. Además, Vanessa continuó, voz llena de veneno, ya le saqué casi 500.000. Unos meses más y le limpio lo demás. Cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta, todo ya va a estar en mi cuenta. ¿Y qué va a hacer? ¿Demandar a su propio hijo? Jamás. La llamada terminó. Vanessa entró silbando. Yo me quedé ahí, el teléfono en la mano, la grabación guardada, 500.000 de pesos. Había robado 500.000, más de lo que había calculado. Pero ahora tenía la confesión, en su voz, clara, irrefutable. Subí al cuartito con las piernas temblando. Cerré la puerta por dentro. Lo único que Vanessa todavía me permitía hacer. Me senté en la cama y lloré, pero no lloré de tristeza. Lloré de rabia, de indignación, de una furia tan profunda que parecía arder desde adentro. Porque ahora lo tenía todo. Documentos, fotos, hojas de cálculo, grabación. Y en 8 días don Héctor regresaría de Monterrey. 8 días para que el castillo de mentiras de Vanessa se derrumbara. 8 días para que descubriera que la víctima perfecta era en realidad mucho más inteligente de lo que jamás había imaginado. Y cuando ese timbre sonara, cuando don Héctor entrara por la puerta con su portafolio de piel y sus ojos de abogado implacable, Vanessa iba a aprender una lección que nunca olvidaría. Martes, 3:37 de la tarde. Lo sé porque miré el reloj del microondas del lavadero, cuando escuché el sonido. Un sonido que iba a cambiar todo. El timbre. Mi corazón se aceleró. Don Héctor me había enviado un mensaje de texto 1 hora antes. Un mensaje corto. Objetivo. Llego a las 3:30. No respondas este mensaje. Me quedé en el cuartito, sentado al borde del colchón delgado, esperando. Las manos me sudaban. 8 días de preparación, 8 días repasando cada documento, cada foto, cada grabación, todo escondido en un sobremanila que había ocultado en el forro roto del colchón. Escuché pasos apresurados, tacones en la duela, Vanessa yendo a abrir. Respiré profundo, me levanté, alicé mi pantalón, un pantalón beige, descolorido que había sido bonito hace unos 5 años. Pasé la mano por mi cabello, quería estar presentable. Quería que él viera exactamente en qué me había convertido. Su voz resonó en la casa. Vanessa, qué gusto verla. Tono educado, cordial. Pero conocía a don Héctor desde hacía 40 años. Conocía cada matiz de esa voz. Y esa era la voz que usaba en los tribunales. Controlada, peligrosa. Don Héctor. Su voz estaba animada, extrañamente alegre. ¡Qué sorpresa! No sabía que estaba en Guadalajara. Llegué ayer. Vine directo a ver a Roberto. Tenía ganas de verlo. ¿Dónde está? Breve silencio. Luego, ahí debe estar descansando. Ya sabe, la edad. Duerme mucho durante el día. Mentira. Estaba despierto. Siempre estaba despierto. Salí del cuartito despacio. El pasillo era angosto, mal iluminado. Pasé frente al lavadero, el sótano, hasta llegar a la sala, y lo vi. Don Héctor estaba impecable. Traje gris antracita, corte italiano probablemente de 20.000 pesos,
corbata azul marino con rayas discretas, cabello gris peinado hacia atrás, portafolio de piel caramelo en la mano. De esos modelos ejecutivos con broches dorados. Tenía 68 años, pero parecía 10 años menor. Postura recta, mirada aguda. La postura de alguien que ha pasado toda su vida en salas de juntas comandando audiencias. Vanessa estaba en mi sillón de cuero, vestido negro ajustado, escote que mostraba más de lo que ocultaba, cabello suelto cayendo sobre los hombros, uñas rojas recién hechas, probablemente 800 pesos en la manicurista. Sonreía, esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer. Carlos estaba en el sofá, celular en mano. Cuando vio a don Héctor se puso ligeramente pálido. Sabía quién era. Sabía que había sido el mejor amigo de su madre. Sabía que don Héctor no era hombre de hacer visitas sociales sin razón. Roberto. Don Héctor vino hacia mí, tomó mis manos. Las suyas estaban cálidas, firmes. Las mías temblaban. Me miró a los ojos y en esa mirada lo vi todo. Vi que había entendido mi desesperación silenciosa en las llamadas, que había venido preparado, que no iba a irse de aquí sin arreglar esto. ¿Cómo estás, compadre? Su voz salió baja, íntima. La voz de un amigo de 4 décadas. Estoy bien, mentí, pero mis ojos dijeron la verdad, y don Héctor leyó cada palabra no dicha. Miró alrededor. Vio la alfombra persa manchada de suciedad. Vio el retrato de mi boda volteado hacia la pared. Vio el mobiliario nuevo que Vanessa había puesto. Demasiado moderno, demasiado frío, sin alma. Luego me miró de nuevo, el pantalón descolorido, el cabello gris mal cortado, las ojeras profundas bajo mis ojos. Roberto dijo, voz todavía controlada pero con una tensión creciente. ¿Dónde está tu cuarto? Quiero ver cómo estás instalado. Vanessa se levantó de un brinco. ¡Ay, don Héctor! ¡Qué idea! ¿Quiere un café? Acabo de hacer pay de limón. Quiero ver su cuarto. No era una pregunta, era una orden. Vanessa titubeó por 3 segundos. Los conté mentalmente. Titubeó y luego forzó una risa. Claro, pero es sencillo. Ya sabe, todavía estamos renovando la casa. Entonces él está en un cuartito temporal. Temporal. La voz de don Héctor cortó como navaja. ¿Desde cuándo? Nadie respondió. Roberto, muéstrame. Caminé al frente. Sentía la mirada de todos en mi espalda. Crucé la sala. El pasillo, pasé por la cocina. Con cada paso mi dignidad pisoteada gritaba por justicia. Abrí la puerta del cuartito. Don Héctor entró. Se quedó inmóvil en medio de ese espacio minúsculo. 2 metros por 3. Colchón en el piso, delgado como papel. Una caja de cartón sirviendo de buró. La lámpara rota que parpadeaba. Mi ropa apilada en cajas a lo largo de la pared. El olor a humedad denso sofocante. La ventanita por la que apenas entraba luz. La pared con manchas oscuras de humedad. El baño de servicio al lado con la taza rota que hacía ruido toda la noche. Vi la mandíbula de don Héctor tensarse. Vi sus manos cerrarse en puños a los lados de su cuerpo. Vi la vena en su sien palpitar. Se dio vuelta lentamente. Regresó a la sala. Lo seguí, el corazón latiéndome a toda velocidad. Vanessa estaba de pie, brazos cruzados, tratando de parecer confiada. Pero había algo en sus ojos ahora. Un destello de nerviosismo. Don Héctor, empezó, voz todavía suave. Sé que se ve mal. Pero, ¿se ve mal? Él repitió. La voz era baja, peligrosamente baja. Ha puesto a un hombre de 70 años, dueño de esta casa, en un cuarto de servicio con moho en la pared. Es temporal. Vanessa insistió. Estamos renovando. ¿Renovando? Don Héctor dio 2 pasos hacia ella. Vi la suite principal al pasar por el pasillo. Está impecable, renovada, cara. Y Roberto duerme junto al lavadero. Miró a Carlos. ¿Tú sabías esto? Carlos bajó la mirada. Sí, pero es temporal. ¿Vanessa te dijo que metieras a tu padre en un hoyo? El silencio fue absoluto. Y entonces Vanessa cometió el error fatal. Sonrió de esa forma desdeñosa.
superior, y dijo las palabras que sellaron su destino. Don Héctor, con todo respeto, pero está exagerando. Esta casa es mía ahora. Carlos es mi esposo, y nosotros decidimos qué es lo mejor. Y los viejos, hizo una pausa mirándome con puro desprecio. Los viejos deben entender su lugar y callarse. El aire salió de la sala. Don Héctor se quedó inmóvil simplemente mirándola, y entonces muy lentamente sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a la presa cometer un error mortal. Abrió el portafolio de piel, sacó 3 documentos, y dijo: voz como agua estancada antes de la tormenta. Vanessa, hay algo que debes saber, y creo que los próximos 10 minutos van a ser muy instructivos. Y en ese momento, observando a don Héctor abrir la primera página, viendo el pánico empezar a agrietar la máscara de confianza de Vanessa, lo supe. La guerra había terminado, y yo había ganado. No olvides suscribirte al canal. Los consejos del abuelo. Dejar un like si esta historia te toca y comentar desde dónde nos ves. Tu apoyo ayuda a otras personas a encontrar estas historias y saber que no están solas. Don Héctor puso los 3 documentos sobre la mesa de centro, esa mesa de cristal que Vanessa había comprado con mi dinero, 80,000 pesos en una tienda de decoración en Tlaquepaque. No se apresuró. Cada movimiento era calculado, deliberado, como un director de orquesta dirigiendo una sinfonía. Sabía exactamente cuándo cada nota debía sonar. Antes de comenzar, dijo voz profesional, deben saber que hay 2 testigos afuera, un notario público y una secretaria. Voy a pedirles que entren ahora. Abrió la puerta principal. 2 personas entraron. Un hombre de traje oscuro, portafolio negro bajo el brazo. Notario. Una mujer de unos 40 años, lentes cuadrados, tablet en la mano. La secretaria. Buenas tardes, dijo el notario. Estamos aquí como testigos oficiales de este acto. Vanessa se puso blanca. Toda esa confianza, ese aire de superioridad, empezó a agrietarse como porcelana fina que se machaca. ¿Testigos de qué?, preguntó. La voz salió delgada, aguda. ¿Qué está pasando? Está pasando, respondió don Héctor tomando el primer documento, que Roberto Méndez, aquí presente, me otorgó un poder notarial hace exactamente 8 días, un poder con facultades específicas e irrevocables, por un periodo de 5 años, para representar todos sus intereses legales, financieros y patrimoniales. Mostró el documento, papel con membrete de notaría, sello, firma, reconocimiento de firma. Eso es mentira. Vanessa explotó. Él no hizo eso. Ni siquiera sabe qué es un poder notarial. Don Héctor la miró con esa calma irritante de alguien que ya ganó. Tiene razón en un punto, Vanessa. Roberto es muy inteligente, tanto que logró enviarme, incluso bajo vigilancia, decenas de documentos, fotos, estados de cuenta, grabaciones. Hizo una pausa, incluyendo una grabación muy interesante de una conversación entre usted y su mamá. ¿Quiere que la ponga aquí, delante de todos? Silencio mortal. El rostro de Vanessa pasó del blanco al rojo. Las manos le temblaban. Carlos se levantó del sofá. Papá, ¿qué historia es esta del poder? ¿Por qué no me dijiste nada? Lo miré, mi hijo, y por primera vez en meses mi voz salió firme, fuerte. La voz del hombre que era antes de ser quebrado. Porque elegiste creerle a ella en lugar de creerme a mí, Carlos. Porque cuando te dije que desaparecía dinero, me trataste de confuso. Porque cuando te mostré que dormía en un hoyo dijiste que era temporal. No merecías saber. Abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta. Don Héctor continuó. Documento número 2. Desplegó una hoja con tablas, números, marcadores de dolores, peritaje grafológico hecho por uno de los mejores expertos del país. Analizó 14 cheques emitidos de la cuenta del señor Roberto estos últimos meses. Total, 215,000 pesos. Señaló las firmas ampliadas en la hoja. Todas estas firmas son falsas.
La inclinación está mal. La presión del bolígrafo es diferente. Las curvas de las letras no corresponden. Roberto nunca firmó esos cheques, pero él me dio autorización. Vanessa tartamudeó. Me pidió que firmara porque tenía artritis. ¿Artritis? Don Héctor arqueó una ceja. Interesante, porque los reportes médicos del señor Roberto, que también están aquí, no muestran ninguna artritis incapacitante. De hecho, está en perfecta salud cognitiva y física, para su edad. Tomó el tercer documento, y este era grueso, engrapado oficial. Acta de denuncia número 4672824, registrada ayer en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. La señora Vanessa Contreras es formalmente acusada de fraude agravado, falsificación de documentos, estafa y privación ilegal de la libertad. Vanessa se tambaleó, literalmente se tambaleó, sosteniéndose de la pared. ¿Privación de la libertad?, repitió. Voz estrangulada. Eso es una locura. Vive aquí. Es libre. ¿Libre? Don Héctor se volvió hacia ella como un león. Cambió las cerraduras y él tiene que pedir permiso para salir. Lo aisló de todos sus amigos. Lo encerró en un cuartito inmundo. Controló cada uno de sus movimientos. Eso, Vanessa, es privación de la libertad. Y es un delito. Abrió el portafolio de nuevo. Empezó a sacar más papeles, estados de cuenta mostrando transferencias no autorizadas, por un monto total de 487,000 pesos. Capturas de pantalla de ventas de antigüedades en sitios especializados. Todas las piezas pertenecían a Roberto, todas vendidas por ella. Recibos de compra hechas con una tarjeta de crédito abierta fraudulentamente a su nombre. Cada papel que ponía sobre la mesa era una condena, una prueba irrefutable. Y la cereza del pastel. Don Héctor tomó su celular, lo conectó a una bocina portátil que sacó del portafolio. Una grabación. Presionó reproducir. La voz de Vanessa llenó la sala. El viejo no sospecha nada, completamente manipulado. En cuanto se muera, esta casa vale más de 1 millón. Carlos hace lo que yo quiero. Es la víctima perfecta. La grabación continuó. Cada palabra venenosa, cada plan revelado, cada demostración de crueldad y codicia. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. Carlos estaba pálido como un trapo. Miró a Vanessa, luego a mí, luego al piso. Vanessa, su voz salió rota. Dime que no es cierto. Dime que es mentira. Ella abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Y entonces hizo lo único que los manipuladores hacen cuando están acorralados. Intentó hacerse la víctima. Carlos, mi amor, no entiendes. Hice todo esto por nosotros. Tu papá estaba enfermo. Trataba de proteger nuestro futuro. Proteger. Su voz explotó. Robaste a mi padre. Lo metiste en un cuarto de servicio. Me usaste. Se derrumbó en el sofá, cabeza entre las manos. Don Héctor miró al notario. Asintió con la cabeza. El notario tomó su teléfono, marcó. Pueden venir, está confirmado. Me volví hacia don Héctor. ¿Qué va a pasar ahora? Me miró y por primera vez sonrió. Una sonrisa sincera, orgullosa. Ahora, Roberto, recuperas tu vida. Y ella miró a Vanessa con desprecio absoluto. Va a aprender que robarle a los adultos mayores tiene consecuencias muy graves. El timbre sonó. 2 policías estaban en la puerta, y Vanessa finalmente entendió que el juego había terminado, y que había perdido todo. Abónate a los consejos del abuelo, deja un like y comenta desde dónde nos ve. Estas historias deben compartirse para que otros sepan que no están solos. Los 2 policías entraron a la sala como si fueran parte de una coreografía que don Héctor había ensayado perfectamente. Una mujer policía, bajita, cabello recogido en chongo apretado, expresión profesional. Un policía alto, hombros anchos, esposas colgando del cinturón. «¿Señora Vanessa Contreras?», preguntó la mujer policía. Vanessa estaba recargada contra la pared, respiración acelerada, sus ojos corrían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. «Tengo derecho a un abogado»,
logró decir. Por supuesto que tiene ese derecho, respondió la mujer policía. Voz neutra. Puede llamarlo desde la comandancia. Por ahora necesitamos que nos acompañe. Está siendo citada para declarar sobre acusaciones de fraude agravado, desfalco y falsificación de documentos. Esto es ridículo. No hice nada. Vanessa intentó parecer indignada, pero la voz salió estrangulada, desesperada. Carlos, haz algo. Diles que es mentira. Mi hijo estaba sentado en el sofá, cabeza agachada, manos temblorosas. Levantó la vista. Vi lágrimas ahí. Por primera vez estaba viendo realmente quién era Vanessa. ¿Vanessa? Su voz salió quebrada. ¿De verdad hiciste esto? ¿Robaste a mi papá? No robé. Administraba su dinero para nuestro bien, para nuestra familia. Nuestra familia. Carlos se levantó de un salto. Pusiste a mi padre a dormir en un lavadero. Vendiste sus cosas. Me hiciste creer que estaba enfermo. La máscara de Vanessa finalmente cayó, y lo que apareció debajo era puro veneno. ¡Ay, sí! ¿Y crees que fue difícil manipularte, Carlos? Escupió las palabras. Bastó con que llorara 2 veces y dijera que tu papá estaba confuso para que te creyeras todo. Eres débil. Siempre lo has sido. La bofetada que le dio, no físicamente pero emocionalmente, fue brutal. Vi a mi hijo retroceder como si hubiera recibido un puñetazo. Señora, vamos a tener que pedirle que nos acompañe, dijo el policía dando un paso adelante. Vanessa intentó correr. De verdad intentó correr hacia el pasillo, pero la mujer policía fue más rápida. Le agarró el brazo con firmeza profesional. No se resista. Va a ser peor para usted. Suéltenme, incompetentes. No saben con quién se están metiendo. Las esposas hicieron un clic metálico alrededor de sus muñecas. Y en ese sonido tan final, tan definitivo, algo en mí se rompió, no de tristeza, de alivio. 6 meses de humillación, 6 meses de infierno, todo resumido en ese clic. Mientras se llevaban a Vanessa, ella gritaba. Gritaba que era injusto, que yo era un viejo loco, que don Héctor me había manipulado, que esto no iba a quedarse así. El vecindario había salido a ver. Los Ramírez del número 23 con su perrito. Don Chuy que vivía en la esquina, siempre tan educado. La familia joven del 19 con sus 2 niños pequeños. Todos vieron a Vanessa ser metida en la patrulla. Esposas en las muñecas, gritando como loca. Y sentí vergüenza, no de mí, sino de haber dejado que las cosas llegaran a este punto, de haber permitido que mi vida se convirtiera en este espectáculo público. Don Héctor puso su mano en mi hombro. Respira, compadre, ya se acabó. Pero no se había acabado. Todavía había mucho camino por recorrer. Cuando las patrullas se fueron, sirenas apagadas pero con la humillación completa de Vanessa llevada en pleno día. Carlos se volvió hacia mí. Papá, su voz se quebró. Papá, yo no sabía, te juro que no sabía. Lo miré. Mi hijo, mi único hijo que había cargado, criado, amado incondicionalmente durante 36 años. ¿No quisiste saber, Carlos? Es diferente. Pero ella me engañó. Ella te engañó porque lo permitiste, corté. Mi voz estaba firme ahora. Firme y cansada. ¿Cuántas veces te dije que desaparecía dinero? ¿Cuántas veces me quejé del cuartito? ¿Cuántas veces me viste flaco, triste, apagado, y elegiste creerle a ella en lugar de a mí? No respondió porque no había respuesta. Don Héctor abrió el portafolio de nuevo. Carlos, no fuiste arrestado hoy, pero debes saber que también estás citado a declarar. La policía va a investigar si sabías o participaste activamente en estos delitos. Por ahora eres considerado testigo, pero según lo que descubran, puedes convertirte en cómplice. Carlos palideció aún más. No sabía. Juro que pensaba que ella estaba cuidando a mi papá. Entonces fuiste incompetente, respondió don Héctor brutal. Porque cualquier hijo que realmente se preocupa habría notado que su propio padre dormía en un hoyo. El notario se acercó con más documentos. Maestro Héctor, la orden fue concedida.
El señor Roberto tiene posesión exclusiva de la residencia a partir de este momento. El señor Carlos tiene 72 horas para retirar sus pertenencias personales. ¿Qué? Carlos miró de uno al otro. ¿Me están corriendo de la casa? Esta casa pertenece a tu padre, explicó don Héctor. A él solo, y después de todo lo que pasó, tiene el derecho legal de decidir quién vive aquí, y decidió que debes irte. Carlos me miró. Ojos rojos, rostro destrozado. Papá, me estás corriendo. Soy tu hijo. Eres mi hijo. Acepté. Pero también fuiste cómplice de mi sufrimiento. Y necesito tiempo, Carlos. Necesito espacio. Necesito esta casa para mí. Necesito reencontrarme. Pero no tengo a dónde ir. Tienes un sueldo de 35,000 pesos al mes como jefe de proyecto, respondió don Héctor. Puedes rentar un departamento. Puedes arreglártelas. Tu padre se arregló toda su vida. Ahora es tu turno. La secretaria empezó a hacer un inventario rápido de la casa, fotografiando los cuartos, listando los objetos. Don Héctor explicó que era para documentar todo, cada mueble, cada objeto, para probar qué había sido robado o vendido. Y fue durante ese inventario que descubrieron más. En el cuarto que Vanessa y Carlos ocupaban, mi antigua suite, en el closet renovado, había cajas con joyas, ropa con las etiquetas todavía puestas, bolsas de marca, zapatos importados. Todo comprado estos últimos 6 meses, anotó la secretaria. Estimación aproximada, 150,000 pesos en ropa y accesorios. 150,000 de mi dinero mientras yo usaba pantalones descoloridos. También encontraron documentos, contratos que Vanessa había falsificado, intentando poner la casa a su nombre, y el de Carlos. Conversaciones impresas con inmobiliarias sobre vender la propiedad del suegro cuando se muera. Hojas de cálculo. Sí, hojas de cálculo, donde ella calculaba cuánto más podía robar antes de que yo descubriera o muriera. Estaba todo tan calculado, tan fríamente planeado. No fue un impulso, no fue un error, fue un crimen premeditado. Cuando el sol empezó a bajar, la casa finalmente quedó vacía. Carlos se había ido, no sin intentar abrazarme, lo que rechacé. El notario y la secretaria se fueron con pilas de documentos. Solo quedábamos don Héctor y yo. Preparó té en mi propia cocina, con mi propia tetera, y me sentó a la mesa, mi mesa de caoba de Puebla. Ya se acabó, Roberto. Pero todavía quedaba una última revelación, una que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre Guadalupe, sobre don Héctor y sobre cómo nunca realmente había estado solo. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo, dejar un like y comentar desde dónde nos ves. Tu apoyo ayuda a que esta historia llegue a más personas. Don Héctor puso la taza de té frente a mí, manzanilla con miel, exactamente como Guadalupe hacía cuando yo tenía un día difícil. ¿Te acuerdas? Pregunté, voz ronca de tanto no llorar. Me acuerdo de todo sobre ustedes dos, respondió sentándose en la silla junto a mí. 40 años de amistad no se borran. Tomó un sorbo de su propio té y se quedó en silencio un momento, simplemente mirando por la ventana de la cocina. Afuera, las orquídeas de Guadalupe se movían con el viento de la tarde. Roberto, dijo finalmente, hay algo que debo darte. Debí habértelo dado antes, pero pensé que el momento adecuado sería después de que todo terminara. Abrió el portafolio por última vez. De un compartimento lateral sacó un sobre. Papel crema grueso, de calidad. Estaba sellado con laque rojo, del tipo que Guadalupe usaba para documentos importantes. Mi nombre estaba escrito al frente, su letra. Esa letra inclinada, elegante, reconocible entre todas. Mi mano tembló cuando tomé el sobre. ¿Cuándo me dio esto? 2 meses antes de morir. Me llamó a su despacho. Dijo que debía hablar de algo importante, muy importante. Don Héctor hizo una pausa. Los ojos le brillaban de recuerdos. Estaba diferente ese día, más seria, más pesada. Cuando cerró la puerta me dijo, Héctor,
necesito que me prometas algo. Si algún día Roberto necesita ayuda, realmente ayuda, no una ayuda simple, estarás ahí, lo protegerás de lo que sea, de quien sea. Sostuve el sobre contra mi pecho. Casi podía sentir a Guadalupe ahí, su olor a perfume, su forma calmada de resolver problemas, su risa bajita cuando yo hacía un mal chiste. ¿También te dio dinero?, pregunté recordando lo que don Héctor había mencionado antes. 380,000 pesos. Dijo que era para gastos legales si era necesario, para garantizar que nunca estuviera sin protección, incluso si eso significaba demandar a gente que amas. 380,000 pesos. Guadalupe había apartado eso, había planeado esto, había previsto esto. Ella sabía. Mi voz salió en un susurro. No sabía de Vanessa específicamente, pero desconfiaba de Carlos, de la influencia que las malas personas podrían tener sobre él. Don Héctor hizo una pausa. Guadalupe amaba a tu hijo, Roberto, pero conocía sus debilidades. Eso dolió. Dolió porque era verdad. Con dedos temblorosos rompí el sello de lacre. Abrí el sobre. Adentro, 3 páginas escritas a mano. La letra de Guadalupe llenando cada línea con cuidado. Empecé a leer y tuve que detenerme en la primera frase porque las lágrimas empezaron a caer. Lee en voz alta, pidió don Héctor suavemente. A ella le gustaría que yo también lo escuchara. Respiré profundo, me sequé los ojos y leí. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Es porque estás solo de una forma que nunca imaginaste. Y es porque probablemente algo salió muy mal, muy mal. Te conozco, mi amor. 42 años de matrimonio me enseñaron cada detalle de quién eres. Tu fuerza, tu bondad, pero también tu dificultad para poner límites cuando se trata de personas que amas. Por eso dejo esta carta con Héctor, porque sé que si llegaste al punto de necesitarlo es porque intentaste resolverlo solo y no pudiste. Es porque probablemente te hirieron, te usaron, te hicieron sentir pequeño. Y yo no puedo permitir eso, ni muerta puedo permitir que alguien destruya al hombre que construyó una vida conmigo. Desconfío de Carlos. Sé que es duro leerlo, sé que vas a querer defender a nuestro hijo, pero he visto cosas. Roberto, he visto cómo es influenciable, cómo busca aprobación en los lugares equivocados, cómo puede ser manipulado por personas que saben exactamente qué botones presionar. No digo que sea malo, digo que es débil. Y las personas débiles, cuando se casan con las personas equivocadas, toman decisiones terribles. Por eso dejé a Héctor como tu guardián. Tiene los poderes para actuar si lo necesitas. Tiene los recursos. Tiene todo mi apoyo y confianza. No dudes en usar esta protección. No tengas lástima. No te sientas culpable. Mereces dignidad. Mereces respeto. Mereces vivir los años que te quedan en paz. En la casa que construimos, rodeado de buenos recuerdos, no de dolor. Si Carlos te decepcionó, perdónalo eventualmente. Pero no antes de que aprenda. No antes de que entienda lo que hizo. El perdón sin consecuencias no enseña nada. Y sobre la casa, nunca dejes que alguien te la quite. Cada ladrillo se puso con nuestro sudor. Cada mueble se eligió con nuestro gusto. Esas orquídeas en el jardín, las planté con mis propias manos, pensando en verte regarlas durante años después de que me fuera. Sigue regándolas, mi amor. Sigue viviendo en esta casa. Sigue siendo el Roberto fuerte que conocí a los 20 años, el que me enfrentaba cuando yo estaba equivocada, el que construyó una empresa conmigo, el que nunca bajó la cabeza ante nadie. Héctor va a cuidarte. Confía en él como yo confié en él toda mi vida. Y si estás leyendo esto llorando, y sé que estás llorando, debes saber que te amo. Siempre te amé desde el día que te vi en esa fiesta de fin de estudios con traje azul, riendo de esa forma que iluminaba todo el salón. Fuiste mi mejor elección, mi mejor decisión, mi refugio. Ahora sé eso para ti mismo. Con todo mi amor, ayer, hoy y siempre. Guadalupe, terminé de leer y no pude contenerme. Me derrumbé. 42 años de amor, resumidos en 3 páginas.
Una mujer que incluso sabiendo que iba a morir, pensó en protegerme, que previó mi sufrimiento e intentó evitarlo. Don Héctor puso su mano sobre la mía. No dijo nada, solo se quedó ahí. Lloré por Guadalupe, por la vida que tuvimos, por la vida que ella no vio. Lloré por mí, por el infierno que atravesé. Lloré por Carlos, por el hijo que pudo ser y no fue. Pero en medio de las lágrimas apareció algo más. Gratitud, porque Guadalupe tenía razón. Siempre tuvo razón. Y aunque después de muerta, a través de Héctor, a través de esta carta, a través del plan que había construido, Guadalupe todavía me protegía. Nunca estuve solo. Jamás. Me buscó un sábado por la mañana, dijo don Héctor suavemente. 2 semanas después de esa conversación en el despacho. Trajo todos los documentos, instrucciones detalladas, contactos, estrategias. Armó un plan completo por si algún día necesitabas defenderte legalmente contra alguien. Sabía que iba a morir, no lo sé, pero sabía que debía prepararte un escudo, aunque nunca supieras que existía. Sostuve la carta contra mi pecho de nuevo. Casi podía sentir a Guadalupe ahí, su olor a perfume ángel, su forma calmada de resolver problemas, su risa bajita cuando yo hacía un mal chiste. Gracias, le dije a don Héctor, por cumplir tu promesa. Lo haría 1000 veces más, respondió. Ustedes dos fueron mi familia cuando no tenía a nadie. Cuando murió mi esposa, ¿quién me recibió? Tú y Guadalupe. Cuando casi renuncio a la abogacía, ¿quién me dio fuerza? Tú y Guadalupe. Señaló los documentos regados en la mesa. Esto era lo mínimo que podía hacer. Nos quedamos sentados ahí, en la cocina que Guadalupe y yo habíamos remodelado juntos hace 15 años, tomando té mientras el sol se ocultaba completamente. Y por primera vez en 6 meses me sentí en casa, realmente en casa. Pero todavía había un camino por delante. Recuperarse no era solo una cuestión de justicia legal, era una cuestión de reconstrucción, de reaprender a vivir, de decidir qué hacer con los pedazos de una relación rota que había sido destruida. 3 meses después, estoy sentado en el portal de la casa, mi casa, con una taza de café y el periódico de la mañana. Noviembre llegó con ese clima agradable de Guadalajara. El tipo de mañana, donde el cielo está azul sin una sola nube. Las orquídeas de Guadalupe están floreciendo. Moradas, blancas, amarillas, las riego todos los días como ella pidió en la carta. Y cada vez que veo una flor nueva abrirse, siento que ella está ahí, de alguna forma sonriendo. La sentencia de Vanessa salió la semana pasada. 4 años y 3 meses de prisión en régimen semiabierto, condena por fraude agravado, falsificación de documentos y desfalco. La jueza fue dura. Durante la audiencia miró a Vanessa y dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Los delitos contra adultos mayores demuestran una crueldad particular. No robó solo dinero, robó dignidad, paz, seguridad. Le robó a alguien a quien debía proteger. Vanessa debe restituir 521,000 pesos. Todo lo que había desviado con intereses y corrección monetaria. Más 120,000 pesos de daños morales. Como no tenía ese dinero, los bienes fueron embargados. La ropa de marca, las joyas, todo vendido en subasta judicial. Aún así, no alcanzó a cubrir toda la deuda. Lo demás lo va a pagar en mensualidades por el resto de su vida. Justicia poética, tal vez. Pero no me trajo la alegría que imaginaba. Solo un cierre, porque la venganza no sana. La justicia no borra 6 meses de humillación. Lo que sana es reconstruir, y eso es lo que he hecho. Lo primero fue recuperar lo que Vanessa vendió. Don Héctor contrató a un detective privado que rastreó cada objeto. El reloj de bolsillo de oro de mi abuelo estaba en una joyería en el centro histórico. Lo recompré por 78,000 pesos. 10,000 pesos más de lo que Vanessa recibió. Las porcelanas de Talavera. Encontramos 14 de las 18 piezas en diferentes anticuarios.
Las 4 restantes nunca fueron encontradas, probablemente vendidas a coleccionistas privados. Cada objeto que volvía a la casa era como recuperar un pedazo de mí. Renové el cuartito de servicio. No para vivir ahí, nunca más dormiré ahí. Lo convertí en biblioteca, puse los estantes de caoba que estaban en la bodega, el sillón de lectura que usaba Guadalupe, la lámpara de bronce que recibió de su padre. Colgué fotos nuestras en la pared, nuestra graduación, nuestra boda, los viajes que hicimos. Carlos bebé, porque sí, Carlos todavía existe en mi historia. No podía borrar a mi hijo aunque quisiera. Me llama todas las semanas. Al principio no contestaba. Luego empecé a contestar, pero teniendo distancia. Conversaciones cortas, objetivas. Estoy bien, Carlos. ¿Y tú? Nada profundo. Nada íntimo. Se divorció de Vanessa 2 semanas después del arresto. Rentó un departamento pequeño en Zapopan. Empezó terapia. Me contó eso en una de las llamadas. Voz estrangulada. Necesito entender cómo dejé que esto pasara, papá. Cómo fui tan ciego. Quería perdonarlo. Una parte de mí de verdad quería. Pero el verdadero perdón no es instantáneo. No es algo que das porque es correcto. Es algo que crece despacio, como las orquídeas de Guadalupe. Necesita tiempo, cuidados, pruebas. El mes pasado Carlos apareció en la puerta sin avisar, con una caja en las manos. Papá, dijo cuando abrí, encontré esto en la bodega del departamento que renté. Vanessa las había escondido. Son tuyas. En la caja estaban las 4 porcelanas faltantes, las que nunca encontramos. Las había escondido probablemente para venderlas después. Carlos extendió la caja y se quedó ahí parado en la puerta. Sin pedir entrar, sé que no merezco tu perdón, dijo. Sé que fui un hijo horrible, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando probar que puedo ser mejor, aunque nunca me perdones completamente. Tomé la caja, miré a mi hijo. 36 años, ojos rojos de tanto llorar, flaco. Había perdido como 10 kilos desde que todo pasó. Pasa, dije. Vamos a tomar un café. No fue una reconciliación completa, pero fue un inicio. Hoy viene a almorzar aquí los domingos. Traemos comida preparada. Ninguno tiene ganas de cocinar comidas grandes todavía. Comemos, hablamos de trabajo, de tonterías. Nunca de Vanessa, nunca de esos 6 meses. Todavía duele. Va a doler mucho tiempo todavía. Pero lo intentamos. Volví a ver a mis amigos. Don Pancho viene aquí 2 veces por semana para que juguemos dominó. Don Héctor almuerza conmigo todos los viernes. Se volvió una tradición. Me uní a un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Ayudo a otras personas que pasaron por lo que atravesé. Cuento mi historia. Muestro que es posible reconstruir. La casa volvió a ser mía. Duermo de nuevo en la suite principal. Pero antes renové todo otra vez. Quité lo que Vanessa puso. Traje los muebles viejos. Puse la cama donde Guadalupe y yo dormimos durante décadas. A veces en la noche todavía la extraño. Su calor a mi lado, su respiración en el silencio. Pero también aprendí a apreciar mi propia compañía. Descubrí que soledad y estar solo son cosas diferentes. Estar solo es vacío. La soledad es plena, plena de uno mismo. Tengo 70 años. Estadísticamente puedo vivir otros 15, 20 años, y esos años van a ser míos. Nadie me los va a quitar. Nadie me va a meter en un cuartito. Nadie me va a hacer sentir invisible, porque no soy invisible. Soy Roberto Méndez, contador público retirado, viudo, padre, sobreviviente. Y si hay algo que aprendí en estos 3 meses, es que la dignidad no es algo que te den. Es algo que reclamas, por lo que peleas para conservar, que proteges con fiereza. Miro las orquídeas moverse con el viento, el cielo azul sin nubes, la taza de café humeante en mi mano. Y sonrío, porque hoy finalmente volví a ser yo mismo. Si estás viendo esto y reconoces esta historia, ya sea en tu vida o en la de alguien que amas, debes saber, no estás solo. El abuso contra adultos mayores es real, es cruel y es más común de lo que imaginamos. Pero también debes saber, puedes reaccionar, puedes buscar ayuda,
Puedes recuperar tu vida. Nunca es tarde para levantarte. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y si eres hijo, hija, nieto, nieta, mira a los adultos mayores a tu alrededor. Realmente míralos. Pregúntales si están bien. No solo un cómo estás, sino de verdad. ¿Te tratan con respeto? ¿Eres feliz? ¿Estás seguro? Porque a veces la persona está gritando ayuda en silencio y solo necesita a alguien que escuche. Esta fue mi historia. Real, dolorosa, pero también victoriosa. Y si tocó tu corazón, dímelo en los comentarios desde donde nos ves. Deja un like para que más personas la vean y suscríbete a los consejos del abuelo a seguir historias de vida como esta. Porque las historias deben contarse para que otras personas sepan que no están solas y que siempre existe un camino de regreso a casa. Hoy es domingo. Han pasado 6 meses desde aquel martes cuando don Héctor tocó el timbre y mi vida cambió para siempre. Estoy en el jardín, regando las orquídeas de Guadalupe. Han florecido más que nunca este año, como si ella estuviera enviándome un mensaje. Lo lograste, mi amor. ¿Estás bien? Carlos viene en 1 hora. Es nuestro almuerzo dominical. Hoy preparé mole poblano, su favorito desde niño. Es la primera vez en 6 meses que cocino algo elaborado. Es la primera vez que me siento con ganas de hacerlo. Nuestra relación no es lo que era. Tal vez nunca vuelva a serlo. Hay cicatrices que no se borran completamente. Pero hay algo, un inicio, una posibilidad. Y por ahora eso es suficiente. Don Pancho llega mañana para nuestro juego de dominó. Don Héctor viene el viernes como siempre. Mi grupo de apoyo se reúne los miércoles. Mi vida tiene rutina de nuevo, tiene propósito, tiene alegría. La casa, mi casa, está llena de vida otra vez. Contraté a una señora que viene 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza. Se llama Doña Carmela. Tiene 65 años y es una maravilla. No porque limpie bien, sino porque me trata como persona, como igual, con respeto. Don Roberto, me dice, ¿le preparo café? No me lo impone, me lo pregunta. Esa diferencia, tan pequeña para algunos, para mí es todo. Volví a pintar la casa, colores que Guadalupe y yo elegimos hace años. Amarillo suave en la sala, azul claro en los cuartos, verde menta en la cocina. Los colores de nuestra vida juntos. El cuartito de servicio, ahora mi biblioteca, es mi lugar favorito. Ahí leo por las tardes. Libros que había dejado de leer, novelas que Guadalupe me recomendaba. García Márquez, Fuentes, Rulfo, autores que nos gustaban. A veces cuando leo, siento su presencia. No de forma sobrenatural, sino en la elección de cada libro, en las notas que escribió en los márgenes, en las páginas dobladas que marcaban sus pasajes favoritos. Guadalupe sigue aquí, en las orquídeas, en los libros, en la casa que construimos, en el amor que dejó como escudo. He aprendido algo importante en estos meses. El abuso no siempre viene con golpes, no siempre viene con gritos. A veces viene con sonrisas, con te estoy cuidando, con es por tu bien. El abuso financiero y emocional contra adultos mayores es una epidemia silenciosa. Sucede en familias normales, en casas bonitas, con gente que se ve bien en las redes sociales. Vanessa tenía 50.000 seguidores. Todos la veían como la nuera perfecta, la que cuidaba al suegro con amor, la que sacrificaba su tiempo por la familia. Nadie veía lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban, cuando las puertas se cerraban, cuando yo quedaba solo en ese cuartito, con hambre, con frío, con miedo. Por eso comparto mi historia, no por venganza, no por lástima, sino porque si le pasó a mí, un contador público con educación, con recursos, con amigos, le puede pasar a cualquiera. La manipulación no discrimina. El abuso no mira clase social. La crueldad no necesita pobreza para existir. Y lo más importante, no es tu culpa. Si estás viviendo esto, si alguien te está quitando tu dignidad poco a poco, no es tu culpa. No es tu culpa. No estás loco.
No estás confundido. Eres víctima de un delito y mereces ayuda. Mereces justicia. Mereces tu vida de vuelta. En México existe la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. En cada estado hay oficinas. Hay abogados pro bono. Hay organizaciones civiles que ayudan. No estás solo. Nunca estás solo. Y si eres como era Carlos, el hijo que no quería ver, que se dejó manipular, que eligió lo fácil sobre lo correcto, todavía hay tiempo. Todavía puedes cambiar. Carlos cambió. No completamente, no perfectamente, pero cambió. Empezó terapia, empezó a enfrentar sus debilidades, empezó a construir la relación conmigo de nuevo, ladrillo por ladrillo, disculpa por disculpa, acción por acción. Hace 2 semanas me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos tomando café después del almuerzo dominical. De repente dejó la taza y me miró directo a los ojos. Papá, dijo, sé que he pedido perdón 1000 veces, sé que las palabras no cambian lo que pasó, pero quiero que sepas algo. Cada noche, antes de dormir, pienso en ti en ese cuartito, y me pregunto cómo pude ser tan ciego, cómo pude ser tan cobarde. Se le quebró la voz. Pasaré el resto de mi vida intentando ser el hijo que merecías, el que mamá crió, el que tú criaste. Aunque tome 20 años, aunque nunca me perdones completamente, voy a intentarlo. Y ahí, en ese momento, algo en mí se suavizó. No fue perdón completo, pero fue un paso, porque vi en sus ojos lo que no había visto en meses: arrepentimiento real. No el arrepentimiento de quien fue descubierto. El arrepentimiento de quien realmente entendió el daño que causó. Carlos, le dije, el perdón no es un día, es un camino. Y estamos caminándolo juntos, despacio, con tropiezos, pero juntos. Lloró. Mi hijo, 36 años, lloró como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Y esta vez lo dejé. No lo consolé con mentiras. Lo dejé sentir el peso de lo que había hecho, porque ese peso es el que lo va a hacer mejor. El timbre suena. Es Carlos. Llega temprano como siempre ahora. Trae flores. Siempre trae flores los domingos. Girasoles, porque sabe que eran los favoritos de su mamá. Hola papá, dice cuando abro. Sonríe. Una sonrisa tímida, cuidadosa. La sonrisa de alguien que sabe que está en terreno frágil pero está dispuesto a caminar con cuidado. Hola hijo. Pasa. El mole ya casi está. Entramos juntos. Él pone las flores en el florero que Guadalupe usaba. El de Talavera azul, que está en la mesa del comedor. Huele delicioso, dice. Tu mamá me enseñó la receta. Respondo. Decía que el secreto estaba en tostar bien el chile. Me acuerdo, dice, y hay nostalgia en su voz. Nostalgia por los domingos que perdimos, por el tiempo que no volverá, pero también hay algo más. Esperanza, esperanza de que los domingos que vienen puedan ser mejores, diferentes, más honestos. Comemos despacio, hablamos de su trabajo, de mis plantas, del clima. Conversación superficial pero cómoda. Ya llegará el tiempo para las conversaciones profundas. Por ahora esto es suficiente. Después del almuerzo lavamos los platos juntos. Él lava, yo seco, como hacíamos cuando era niño y Guadalupe cocinaba. Papá, dice mientras enjuaga un plato, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Ahora digo, después de todo. Es una pregunta difícil. Podría mentir, podría decir sí para hacerlo sentir mejor, pero le debo la verdad, siempre la verdad. Tu mamá estaría orgullosa de que estés intentando cambiar, digo. No estaría orgullosa de lo que hiciste, pero sí de que estás enfrentándolo. Ella creía en segundas oportunidades, pero solo para quien realmente trabaja por ellas. Asiente. Voy a seguir trabajando. Todos los días. Lo sé. Cuando se va, 2 horas después me quedo en el portal. El sol está bajando. El cielo se pone naranja y rosa. Guadalajara en todo su esplendor. Pienso en todo lo que pasó, en los 6 meses de infierno, en el día que don Héctor llegó, en la carta de Guadalupe, en la justicia que se hizo,
en el camino de sanación que todavía recorro. Y me doy cuenta de algo, soy más fuerte de lo que pensaba. Sobreviví. No solo sobreviví, crecí. A los 70 años descubrí que todavía puedo reinventarme. Que la edad no define mi capacidad de pelear, que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. La dignidad no es algo que te dan, es algo que reclamas. El respeto no es algo que pides, es algo que exiges. La vida no es algo que aceptas pasivamente, es algo que construyes activamente hasta el último día. Entro a la casa, mi casa. Cierro la puerta con llave, mi llave. Prendo las luces, mis luces. Me siento en mi sillón, el de cuero café de mi abuela, y sonrío porque esta noche voy a dormir en mi cama, en mi cuarto, en mi casa. Y mañana voy a despertar y regar las orquídeas de Guadalupe. Y voy a seguir viviendo, no sobreviviendo, viviendo. Con dignidad, con respeto, con amor propio. Roberto Méndez, 70 años, contador público retirado, viudo, padre, sobreviviente, guerrero, y esta es mi historia. Una historia que no termina con venganza, sino con victoria. No termina con odio, sino con sanación. No termina con amargura, sino con esperanza. Si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas, hay salida, hay justicia, hay vida después del abuso. Busca ayuda, habla, denuncia, pelea, porque mereces vivir tus años dorados con oro, no con lágrima. Mereces ser tratado como el tesoro que eres, no como el estorbo que otros quieren que creas ser. Mereces tu casa, tu espacio, tu vida. Y si nadie más te lo dice hoy, yo te lo digo. Eres valioso, eres importante, eres digno de amor y respeto. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa quién te haya hecho creer lo contrario. Levántate, habla, pelea, como yo lo hice, como tú también puedes hacerlo, porque nunca es tarde para recuperar tu vida, nunca es tarde para volver a casa. Esta fue mi historia. Ahora comienza la tuya, con fuerza, con esperanza, con dignidad. Siempre adelante, nunca solo. Mensaje final. Si esta historia te tocó el corazón, te pido 3 cosas. 1. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, para más historias reales de vida y superación. Deja un like para que YouTube muestre esta historia a más personas que necesitan escucharla. 3. Comenta desde dónde nos ves y comparte si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. Tu apoyo hace la diferencia. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que estas historias lleguen a quien más las necesita, porque nadie debería sufrir en silencio, porque todos merecemos dignidad, porque juntos somos más fuertes. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia. Con todo mi cariño, Los Consejos del Abuelo.